Muy buenas y bienvenidos al vídeo de hoy. Si tus plantas están enfermas, si tienes plantas con hojas secas, débiles o con daños visibles en sus hojas y que las ves muy paraditas, que no crecen y que parece que se nos van a morir, no te preocupes, porque en este vídeo voy a enseñarte cómo curar y salvar plantas enfermas. Además te voy a enseñar cómo debes tratarlas y va a servir para curar todo tipo de plantas en maceta, plantas de jardín o flores que tengas un poquito feas. Así que quedaros hasta el final para no perderos detalle. También quiero pedirte que compartas este vídeo con tus amigos y familiares que les gusten las plantas y que dejéis vuestro pedazo de me gusta. Te recuerdo que estás en el canal de Flores y Mariposas y que quiero darte las gracias por tu colaboración. Si las plantas no se mueren, no pierden sus hojas, normalmente suele ser por la falta de iluminación, pero están en color feas, que están como amarillas, pero no se han muerto todavía. Pues suele ser que les falta sol. También se podría ser por un desequilibrio en el riego. O sea, te están quedando como un color amarillento, como feas, y vamos a averiguar por qué. Este es un factor fundamental. A veces puede ocurrir que les falle el agua. Puede ser que en la tierra no haya mucha agua, o por el contrario, que nos hayamos pasado, que les hayamos regado demasiado, ¿vale? También es importante vigilar los nutrientes en la tierra y, por supuesto, el ataque de los hongos y las plagas que son dañinos para nuestras plantas. No te asustes porque parece que son muchas cosas que las que tienes que estar pendiente, pero cuando te acostumbres es fácil. Piensa que todo esto puede estar ocurriendo ahora mismo en nuestras plantas, en maceta, en nuestras plantas en jardín o incluso en nuestro huerto. Así que manos a la obra. Y primero de todo vamos a revisar todos estos puntos, todas estas cosas que te he mencionado para intentar encontrar la explicación de qué puede estar ocurriendo a nuestras plantas. Si es un tipo de pudrición o plantas con hojas amarillas por exceso de agua, si debemos regarlas un poquito más, que pudiera ser porque las temperaturas de nuestro clima han subido, etcétera, ¿no? Pues esta tarea de observación es muy importante y debemos hacerla sí o sí. Pero una vez dicho esto, ahora vamos directamente con los trucos, que además te van a servir para todas las plantas y casi para todos los problemas. Si nuestras plantas están débiles, atascadas en crecimiento y con falta de hojas o de flores, debemos actuar en el agua de riego. Para hacerlo es muy sencillo. Voy a poner 2 litros de agua en nuestra regadera. Para esta cantidad de agua vamos a poner una cucharada entera de miel de abejas, miel de flores. La vamos a diluir y también vamos a añadir media cucharadita de postre de bicarbonato de sodio. Este sencillo preparado activa el sistema radicular de las plantas y les aporta fuerza. Este riego lo podemos alternar con el normal. Así damos tiempo de asimilación a la planta y apoyamos a nuestra plantita para que se recupere. También puede ocurrir que tus plantas se vean secas con coloraciones extrañas en sus hojas, es decir, algún tipo de clorosis. Pues bien, puede que esté pidiéndonos un trasplante urgente. En muchas ocasiones un trasplante es una de las mejores soluciones para tus plantas enfermas. De esta manera aportaremos un sustrato totalmente nuevo, rico en nutrientes y sobre todo un recipiente mayor para que pueda desarrollarse libremente. Como siempre, después de realizar el trasplante hay que hidratar muy bien la planta. Hay que echarle bastante agua para que las raíces se adapten al nuevo recipiente. Y te recomiendo que durante las primeras 24 horas mantengas la planta en zona de semisombra, que no le dé demasiado el sol. Pero puede darse el caso de que hayas regado, pues en exceso, que hayas regado demasiado. Fíjate si aparecen en nuestras plantas, pues que estén las hojas como amarillas. En este caso vamos a sacarla de su maceta, vamos a poder ver que las raíces están oscuras, el cepellón, o sea, la tierra estará muy empapada y entonces vamos a tener que evaporar la mayor cantidad de agua que podamos. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda de servilletas de cocina, o sea, papel de cocina, vamos a envolver el cepellón. Y si se te humedece la servilleta rápidamente, no te preocupes. Vamos a seguir envolviéndola de esta manera hasta que se seque. Con este sistema aceleraremos la evaporación.
Y lo único que tenemos que hacer es dejar al sol durante unos 15 o 20 minutos después de haber secado todo lo que podíamos. Después de este tiempo quitaremos las hojitas de las servilletas y vamos a proceder a realizar el trasplante. Pero en esta ocasión, una vez realizado dicho trasplante, no vamos a agregar agua alguna a la planta. Como mucho, lo que haremos será colocar un plato bajo nuestra maceta y regar un poquito el plato para aportar cierta humedad, pero nada más. Si tu problema son los hongos, como por ejemplo ese polvito blanco que aparece sobre la cara o la superficie de las hojas, también puede ser que tengas plagas o bichos caminando por nuestras plantas o algún tipo de daño en las hojas. Para poner remedio a todos estos males lo vamos a hacer con un pulverizador que me ha funcionado siempre al 100%. Lo que vamos a hacer es mezclar 400 mililitros de agua, 100 mililitros de leche, luego vamos a añadir 2 cucharadas de jabón neutro y vamos a removerlo todo muy bien para que se integre con la leche y el jabón. Espero que estos consejos que te estoy contando los pongas en funcionamiento, porque la verdad es que me han dado muy buenos resultados. Tanto si tienes, mira, ahí estamos trasplantando una de las plantas que tenía las raíces bastante húmedas y las estamos primeramente estando. Que pongas en práctica todos estos consejos porque te van a dar muy buenos resultados. Veis, con el papel de cocina envolvemos bien el cepellón, lo secamos, ahora dejamos al sol y cuando ya se haya secado lo suficiente lo trasplantamos. ¿Veis? El platito para que pongamos un poquito de agua y la única humedad que reciba sea la del platito. No regar por encima porque ya tenía exceso de agua. Y este fungicida que os enseño es contra cualquier tipo de plagas, además de con las enfermedades que pudiera tener la planta. Bueno, muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Espero que os haya parecido interesante y que compartáis con familiares y amigos porque les vais a ayudar, os lo van a agradecer. Un saludo y hasta el próximo vídeo.